Ay, qué hermoso pasaje, ¿eh? De veras que me encantó este pasaje. Estaba leyendo Isaías, pero me puse a leerlo. ¿Sabe por qué? Porque Isaías menciona muchos juicios en contra de las naciones que le hacían daño a Israel. Menciona juicios contra Moab, contra Edom, contra Filistea, contra Siria y otras naciones muy poderosas de aquel tiempo. ¿Y sabe por qué me puse a releer este libro? Porque quise empezar a conocer las ciudades de cada nación. Me puse a estar anotando las ciudades de cada nación. Por ejemplo, el Filistea tiene Ascalón, bueno, muchas otras ciudades, ¿verdad? No, ahorita no, yo sé que a muchos no les gusta la geografía, pero a mí me interesó volver a leer Isaías por esto. Pero al releerlo me topé con este capítulo, que ya en alguna vez lo tuve que haber leído de las otras veces que he leído este libro. Pero nos suele suceder que a veces, aunque leamos, yo sé que muchos de aquí ya leyeron toda la Biblia, pero a veces, aunque se lea, pues no es posible captar todo el contenido, y la vuelves a leer y te das cuenta que hay cosas nuevas y dices, ¿por qué esto no lo leí? Y así me pasó con Isaías 35. Entonces me puse a meditar en estos pasajes y me gustó mucho esto. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos. Es parte de lo que está recomendando este pasaje. Dice, decid a los de corazón apocado. ¿Qué querrá decir eso? Hoy la palabra apocado, pues ya nadie la usa, ¿verdad? No le preguntas a alguien, ¿estás apocado? ¿Verdad? Le preguntamos, ¿estás triste? ¿Estás preocupado? Pero nunca le decimos, ¿estás apocado? ¿O te sientes poca cosa? No le decimos a nadie. Pero la palabra de Dios usa este lenguaje y lo podemos comprender. Se está refiriendo a la gente que no tiene esperanza, que se siente con baja autoestima, que quizás está pasando por un momento difícil en su vida o está perdiendo toda esperanza. Entonces la palabra de Dios nos motiva a que tratemos con esa gente y le digamos, ¿qué le debemos de decir? Esforzaos, exactamente lo que dice ahí Isaías 35, 4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos. A ver, otra vez le voy a preguntar, ¿qué debemos de decir a los que están pasando por situaciones difíciles? Esforzaos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con los demás. Que hagamos nosotros esto con los demás, es decir, motivarlos, pero no motivarlos en nuestras propias fuerzas, ¿sí? No motivarlos en nuestro propio sentir o en nuestra propia experiencia. Ahí muy claramente está diciendo que debemos enfocarnos en ¿quién? En Dios. Dice más adelante, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías estaba dando esta palabra mucho antes de que la nación de Israel fuera tomada cautiva por los babilonios. Mucho tiempo antes de que la nación de Israel fuera tomada cautiva por los asirios. Pero como Isaías era profeta, él les está diciendo, dice, esforzaos. Dile a los que están tristes, dile a esa gente que va a ir a sufrir en Babilonia o en Asiria, diles que se esfuercen, pero esforzar, aquí la pregunta es, ¿esforzar en qué? Porque solo dice esfuércense, pero no dice en qué.
Lea usted y va a ver que no dicen qué. Pero siempre que Dios nos habla de esfuerzo, nos está diciendo que sea para agradarle a Él. Cuando Dios nos está recomendando esfuérzate y sé valiente, es para que tú le obedezcas y Él te va a dar la victoria. Eso es lo que le dijo Dios a Josué antes de que él llegara a conquistar Canaán. Le dice: esfuérzate y sé valiente. Entonces, en lo que debemos de esforzarnos es en buscar a Dios. Y eso es lo que tú le debes de decir a tu hermano siempre: esfuérzate. Dile al que tienes ahí junto: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Pero ¿sabes qué? Para poder esforzarnos, para poder decirle a alguien que se esfuerce, tenemos que estar fortalecidos nosotros. ¿Cómo le vas a decir a alguien que se esfuerce si no está fortalecido? Si no está fortalecido, si no estás fortalecido para decir. Por eso es que el verso 3 dice, a ver, ¿qué dice el verso 3? Alguien que me lo lea, por favor. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Fortalecer, le está diciendo a la gente que tenía que recomendar el esfuerzo a otros. Dice: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Afirmar y fortalecer. Sí, porque cuando nosotros no tenemos fuerzas, pues ¿cómo le vas a decir a otra persona, tú puedes, si tú mismo no puedes? Es desesperante eso. Fíjese que hay una enfermedad que se llama miastenia gravis. A lo mejor usted ha escuchado acerca de esta enfermedad. Es una enfermedad paralizante. Empieza por las partes superiores del organismo y poco a poco va diseminándose a todo el resto del organismo, pero es así, va de arriba hacia abajo. Las personas empiezan a tener pérdida de la fuerza del músculo de su cara. No se pueden reír, no se pueden enojar, no pueden hacer gesticulaciones. Empiezan a sentir que sus brazos pues ya no les funcionan bien, como que quieren agarrar algo y se les cae. ¿Por qué? Porque ya no tienen fuerzas. Los párpados, usted está aquí y ni siquiera se da cuenta que sus párpados están causando una tensión para que no se le cierre el ojo. ¿Sí? Porque es algo de nuestra autonomía corporal. Así como respiramos y no lo programamos, así lo mismo la apertura del párpado. También parpadeamos y a veces ni lo sentimos que parpadeamos. Pero ahí están esos músculos, y cuando da esta enfermedad, miastenia gravis, los párpados se empiezan a caer. Dices: ¿ahora qué me pasa? Ya se me bajó la cortina, ya me bajaron el telón. Y empezamos a ver que tenemos problemas. El problema es cuando esa debilidad muscular empieza a llegar a los músculos respiratorios, porque entonces empiezas a sentir que te falta el aire y que ya no puedes jalar aire. Y generalmente estas personas, si no entran a una terapia intensiva, lo que sucede es que mueren por insuficiencia respiratoria, porque ya no pueden respirar. Entonces es muy triste esto. Yo estoy seguro que si eso empezara a pasar con nosotros o con alguno de nuestros seres queridos, o los que somos padres, que empezara a pasar con alguno de nuestros hijos, correríamos enseguida al hospital para ver qué nos da, para ver que si ya tenemos problemas para respirar, pues que nos conecten al ventilador, como esas personas que los conectaban cuando había COVID. Estaban ahí viviendo porque el ventilador les estaba ayudando a respirar, pero quítale el ventilador y te mueres. Lo mismo pasa con estas personas. Yo creo que si viéramos a una persona con esta enfermedad,
correríamos al hospital. ¿Y por qué cuando en nuestra vida espiritual sucede esto, no nos interesa muchas veces? Trasladémoslo ahora al plano espiritual. Porque muchas veces andamos, como dice aquí la palabra, con las manos cansadas y con las rodillas endebles, es decir, así todas temblorosas, espiritualmente hablando, y no hacemos nada. ¿Por qué dejamos que avance, vamos a llamarle enfermedad espiritual, en nuestro espíritu que vaya avanzando? ¿Por qué lo dejamos y no tratamos de frenar? ¿Por qué no corremos cuando estamos en una situación espiritual así? Corremos con el médico de médicos y le decimos: Señor, mira lo que me está pasando. Estoy siendo presa de tentaciones, Señor. O estoy cayendo en pecado. Y yo sé que si sigo avanzando voy a seguir hundiéndome y hundiéndome. Y ya no quiero regresar, Señor. ¿Por qué no lo hacemos así? Dios está dispuesto a atender a nuestro llamado. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Pero a veces estamos en una situación así, con nuestras manos débiles y con nuestras rodillas temblorosas, y lejos de salirnos de esa arena movediza que nos va a hacer que nos hundamos, al contrario, avanzamos más y más y más. Y finalmente, ¿a qué nos va a llevar esa arena movediza? ¿A qué nos va a llevar? A la muerte. Nos va a asfixiar, nos va a matar. Pero Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida, y vida en abundancia. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere dar vida a todos. Por eso es que cuando está diciendo aquí la palabra, que digamos al que está de corazón apocado, que le digamos: esfuérzate, dice: porque Dios viene con retribución. Es decir, tu esfuerzo vale. Si estás viendo que estás débil, esfuérzate, ponte fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, verso 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica ¿qué? Las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. A lo mejor aquí usted ya está cansado de orar. A lo mejor usted ya está cansado de leer la Biblia. A lo mejor lee la Biblia y ya no le sabe a nada. A lo mejor ve las promesas de Dios escritas en su palabra y ya no le conmueven, ya no le mueve. Porque usted dice: es que he buscado, he creído, pero no he visto resultados. Pues Dios en esta hora te dice: sigue buscando, sigue creyendo, porque yo vengo con retribución para darte a ti, para darte conforme a lo que tú estás pidiendo. Eso es lo que Dios me mandó a decirte en esta hora. Él viene con retribución, pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Esforzarnos, hermano. La vida cristiana no es fácil, como ninguna cosa de la que está allá afuera es fácil. Nada es fácil. Lo que vale cuesta. Lo que vale cuesta. ¿Quieres tener una buena casa? Tienes que ahorrar. Bueno, a menos que seas de negocios ilícitos, ¿verdad? Y hagas cosas que no están bien, te puedes hacer de muchos bienes. Pero si eres una persona honrada, sabes que te va a costar. Si quieres tener un buen carro, te va a costar. Si quieres tener un buen esposo, te va a costar. Y si quieres tener una buena esposa, también. Claro que sí. Claro que sí. Todo lo bueno cuesta, hermano. Todo lo bueno cuesta.
Y siempre debemos de pensar que las cosas de Dios también requieren esfuerzo, porque la palabra de Dios en esta hora nos está diciendo que debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos. A mí me estaba leyendo unas biografías de personajes que trascendieron en la historia, y hay un montón de gente. Todas las personas que han trascendido y que dejan un impacto bueno en la sociedad son personas que se han esforzado, son personas que decidieron ponerse en pie, no quedarse en su área de confort, sino que decidieron salir adelante. ¿Usted ha escuchado acerca de Helen Keller? ¿Sí? ¿Quién fue Helen Keller? Por ahí escuché que alguien dijo sí. ¿Qué sabe la persona que fue una voz femenina? ¿Qué sabe usted acerca de Helen Keller? Era una mujer ciega. ¿Y qué más, hermana? Ciega, sorda y muda, ¿verdad? Ciega, sorda y muda. Se oye feo y muy despectivo, pero esa es la realidad de una mujer ciega, sorda y muda. Y esta mujer, fíjese, nació bien, nació normal. Cuando se la dieron a sus papás, esta mujer estaba completa, bien. Pero a los 19 meses empezó a presentar una enfermedad degenerativa de su sistema nervioso central. Y empezó a perder la audición, la visión y el habla. Y empezó con estos problemas. Y sus padres pues estaban preocupados porque veían que ella no respondía, veían que no veía. Y realmente su situación, médicamente hablando, era un caos. Pues no veía, no oía y no hablaba. ¿Cómo se iba a comunicar? A ver, tú inténtalo un día. Tápate los ojos, tápate los oídos, cierra la boca y a ver qué vas a hacer. Pues ya como grandes nos damos mañas. Pero esta niña, imagínense, nunca, bueno, y si la percibió la luz o escuchó cosas o habló o balbuceó, fue antes de la edad que le menciono, antes de los 19 meses. Pero después todo se ennegreció para ella. Sin embargo, sus padres empezaron a buscar personas que la pudieran ayudar. Y encontraron una maestra que le empezó a dedicar tiempo. Empezó a buscar técnicas. Se fue a la literatura y ahí descubrió el caso de una mujer noruega que presentaba un caso similar. Y esta mujer noruega empezó a describir en un libro cómo es que ella empezó a tratar de comunicarse a través de las vibraciones que percibía con el tacto. Y entonces esa maestra, que se llamaba Anna Sullivan, empezó a poner en práctica lo que había leído de esa mujer noruega en la vida de Helen Keller. Y empezó a funcionar. Eran 11 lecciones. Y Helen Keller tenía tanto deseo de salir adelante en la vida que en 30 días se vieron avances sorprendentes en su vida. Empezó esta pequeña a tocar la nariz de las personas. Les ponía las manos en el cuello. Y a través de lo que percibía en el tacto, ella podía descifrar lo que esa persona estaba diciendo. Imagínese usted tener que estarle tocando a otra persona el cuello o la nariz o palparle los labios para saber lo que decía. Y bueno, para no hacerle larga la historia, esta mujer llegó a ser actriz de teatro, actriz de cine, gran escritora. Llegó a tener diálogos con el presidente Roosevelt de Estados Unidos. Y fue una gran mujer motivadora en Europa y en el Oriente Lejano.
así ciega, sorda y muda. Fue una mujer que trascendió. ¿Pero qué tuvo que hacer esta mujer? Esforzarse. Esforzarse. Si se queda ella diciendo, pues ya Dios así me hizo, ¿qué puedo hacer? Esta vida me tocó vivir. Pobrecita de mí. No, esa actitud no tomó ni otros grandes personajes de la historia. Siempre se esforzaron por salir adelante. En una ocasión fue un concierto de Caruso, un gran cantante de principios del siglo pasado. Y ella describió lo que cantaba este hombre y decía, es sublime el canto de este hombre. Y decía, pero pues está sorda, si está ciega, ¿cómo es posible que lo percibes? Dice que a través de la vibración, ahí en el auditorio donde estaba, a través de la vibración de la madera, que se sentía la voz de este hombre. Y ella lo pudo describir. Imagínense, hermano. Es decir, siempre, el ejemplo que esta mujer nos da es que siempre va a haber opciones para salir adelante. No nos podemos quedar estancados. No nos podemos quedar diciendo, pues es que tengo las manos débiles, es que tengo las rodillas titiriteando, me tiemblan las manos, ya no tengo fuerzas. No, porque nosotros quizás no necesitemos técnicas noruegas. Nosotros lo que tenemos es a un Dios poderoso que dice, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Ese es nuestro Dios poderoso. ¿Y saben cuál es lo más importante, hermano? Es que Dios, dice la palabra, que si nos esforzamos, Él nos va a retribuir. Y nos va a retribuir de una forma grande, de una forma sorprendente. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:20 que Él es capaz de hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y no lo dijo Miguel Ángel Cornejo o ningún otro motivador humanista. Lo dijo el Señor, nuestro Salvador. Él puede hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Dice la palabra del Señor más adelante, dice, Dios viene con retribución. Si tú te esfuerzas, Él trae retribución y te va a pagar, porque Dios mismo vendrá y nos salvará. No importa qué tan profundo sea el hoyo en el que has caído, Él extenderá su mano poderosa y te sacará del hoyo y del pozo de la desesperación y pondrá tus pies en una piedra firme, porque ese es nuestro Dios grande y misericordioso. Así es nuestro Dios. Dice la palabra que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del que está mudo. Eso es algo sorprendente, hermano. Es algo sorprendente todo lo que Dios puede hacer. ¿Por qué pone Dios a este tipo de personas? Porque son personas que en el tiempo en que estaba Isaías eran personas que no tenían oportunidades de ningún tipo. Eran personas segregadas. Decían, es que tu hijo está sordo, él no puede trabajar aquí. Es que tu hijo está sordo, él no puede estudiar aquí. Es que tu hijo está ciego, no es apto para la pesca. Es que tu hijo está cojo, no puede ir a los sembradíos a recoger los granos. Es que tu hijo está mudo, no sirve para apacentar ovejas. Todo este tipo de personas eran personas que ante la humanidad, ante la sociedad, eran personas desechadas, personas segregadas, personas que nadie las quería porque eran diferentes a las demás. Pero Dios, hermano, Dios no es clasista. Dios es un Dios amoroso
que Dios ama a todos, porque dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él podía ver a ese cojo, ese bebé que nacía ciego, y le pesaba en su corazón. Y decía: yo no era mi intención que naciera así, pero por el pecado de la humanidad. Podía ver al niño sordo que estaba ahí en la sala de recién nacidos, y decía: yo no quería que ese niño naciera sordo, pero por el problema del pecado de la humanidad, porque Dios todo lo hizo perfecto, y le dolía en su corazón. ¿Y sabe qué? Le sigue doliendo. Cuando Él ve que alguna persona es segregada, le duele en su corazón. A Él le duele cuando a alguien lo bulean, cuando a alguien lo apartan, cuando a alguien lo aísla. A Él le duele. Porque toda la humanidad somos de Él, hermano. Somos su creación. Somos su creación. Y por eso es que Él les ofreció una oportunidad a todo este tipo de gente. Dice la palabra: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, y el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Es decir, ya no va a haber discriminación, ya no va a haber gente que les haga feo a estas personas, porque ahora van a ser parte de lo que yo voy a hacer grande y poderoso en esas personas. Grandes cosas hace el Señor, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. ¿Usted quiere ver cosas grandes en este lugar? Vamos a esforzarnos por buscarle. Por buscarle. Dice la palabra, y fíjese, más adelante dice el verso 6, dice: porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Primero nos está hablando de los problemas físicos de las personas, pero ahora se está enfocando en el área emocional. Cuando habla de desiertos, el otra vez lo veíamos, está hablando de la soledad que puede sentir una persona, de la frustración, de la ansiedad. Todo eso son desiertos en las personas, son desiertos en la humanidad. Y hoy déjame decirte que hoy más que nunca en nuestra sociedad hay personas así, que viven en desiertos, que viven en sequedales. A lo mejor tú las ves muy alegres, muy contentas, pero por dentro sienten soledad, sienten ansiedad, se sienten tristes. Yo espero que a nadie aquí le pase eso, pero sabes que si te pasa, dice la palabra que Dios va a hacer brotar aguas en el desierto. Dios va a hacer brotar aguas en el desierto. Es realmente sorprendente nuestro Dios, hermano. Es realmente, bueno, indescriptible todo lo que hace Dios. Es indescriptible lo que hace Dios. Pero Dios quiere esto. Dios quiere que nosotros nos esforcemos en buscarle. Dice la palabra, Jesús mismo decía: porque mi yugo es fácil y ligera es la carga que Él nos da.
El yugo es fácil, es decir, lo que tienes que hacer es fácil. ¿En qué consiste el esfuerzo? En buscarle, en ponerle en primer lugar a Él. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros, que le pongamos en primer lugar, que pasemos tiempo con Él, platicando, esperando su respuesta, esperando, Señor Dios, aquí voy a estar. Como hacía el rey David, se ponía a escribir sus salmos, y de momento leemos que en sus salmos dice Selah. Y usted sabe que esa palabra Selah era un periodo indeterminado de tiempo en el cual David se quedaba en silencio, esperando una respuesta de parte de Dios. Y eso es lo que hoy Dios quiere que nosotros hagamos, que nuevamente retomemos nuestra relación con Él. Retomemos nuestra relación con Él. Póngalo en primer lugar, hermano. Dice acá muy claramente: fortalecer las manos cansadas. A veces nos cansamos en muchas cosas, haciendo muchas cosas. Tanto nos cansamos que ya no queremos después orar, no queremos leer la Biblia, no queremos ir a la reunión porque estamos muy cansados. Dice también la palabra: afirmar las rodillas endebles. Afirma bien lo que has aprendido y conocido. Afírmalo. Dios quiere en esta hora que la relación con Él mejore, cambie, hermano. Que en verdad lo tomemos como lo que Él es, nuestro Dios, pero también Él es nuestro amigo. Dice la palabra: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice: ahora los llamaré amigos, porque todo lo que yo les dijere que hagan, eso van a hacer. Dios quiere esto, hermano. Hay una porción hermosa, y con esto voy a terminar. Van a decir: ¿ya tan rápido? Sí, hermano. Dice un dicho: de lo bueno poco. Gloria a Dios. Ah, Dios mío. Salomón escribió el libro de Cantares. Usted sabe que el libro de Cantares mucha gente no quería incluirlo dentro de los libros canónicos. ¿Sí sabía usted eso? Que el libro de Cantares, muchos se oponían a que estuviera dentro de los libros de lo que hoy le llamamos Biblia, porque decían: es que ahí no se menciona nada de Dios, no habla de Dios. Y luego algunas cosas, pues así como que te está describiendo las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, como que eso no es de Dios, ¿verdad? Y en aquel tiempo se espantaban de leer el libro de Cantares. Pero nosotros podemos ver que finalmente Dios permitió que se introdujera dentro de los libros de la Biblia, porque habla de la relación íntima entre Dios y su iglesia. Es una relación íntima que Dios quiere entablar con nosotros, hermano. Íntima. Y yo le quiero leer una porción de este pasaje que está en el capítulo 3, verso 1. Está hablando la mujer, ¿sí? Está hablando la esposa, vamos a decir la esposa. Dice la palabra de Dios: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad, y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hubo pasado de ellos un poco, y hallé luego al que ama mi alma. Lo así,
¿Y qué dice? Y no lo dije. Sí. Está muy cortita la narración, pero nos habla de ese vínculo tan profundo que Dios quiere tener con nosotros, porque nosotros somos su esposa. Y a mis hermanos machistas, no se sienta ofendido, ni crea que quiero que se vuelva usted homosexual. No, sí, es lo que simbólicamente la palabra de Dios nos está diciendo. Lo que la palabra nos está diciendo es una relación íntima entre la iglesia y Dios. Dice: por las noches y en mi lecho busqué al que ama mi alma. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios con esa desesperación? ¿Tú quieres ver cosas grandes de Dios? Tienes que hacer cosas grandes para Dios. ¿Quieres ver respuestas grandes de parte de Dios? Tienes que cautivarlo con cosas grandes. Hermano, aquí dice la palabra que nos esforcemos, porque Él viene con retribución, y una retribución muy grande, pero tenemos que esforzarnos. Si esta mujer hubiera dicho: ay, tengo harto sueño, estoy bien cansada, quién sabe este hombre dónde se fue, ay, que llegue cuando quiera. Yo estoy seguro que muchos así diríamos: ay, que llegue cuando quiera. Pero no, dice esta mujer que no le importó que era de noche. Dice que se fue a rodear la ciudad. Imagínate tú a las 2 de la madrugada dándole vueltas aquí a Ciudad Mendoza, que no es una ciudad grande, pero que de momento de aquí te fueras a las 2 de la mañana hasta el Salón de Petroleros y te metieras por ahí por la colonia Santa Rosita y por esos lugares peligrosos. Esta mujer dice que se encontró a los guardias y que dijo: ay, me voy a esconder porque vienen los guardias. No, se acercó y les preguntó: oye, ¿no has visto al que ama mi alma? Así Dios quiere que nos apasionemos por Él. Ponte de pie, hermano. En verdad que estar enamorado de Dios es lo mejor. Es lo mejor. Él no falla. Él no falla. Con esto no te digo que no quieras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no. Pero pon a Jesús en primer lugar. Ponlo en primer lugar. Ponlo en primer lugar. Y todo lo demás vas a ver cómo Dios lo va a cambiar. El desierto se va a volver un manantial de aguas. El sequedal se va a volver en un río productivo. No volverás a sentir soledad, no volverás a sentir ansiedad, no te sentirás pisoteado por nadie. Esa autoestima tan baja que tienes, Dios la va a restaurar, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando estás bien con Dios no necesitas otra cosa, solo disfrutar de su amor, solo disfrutar de su cuidado, solo disfrutar de su presencia. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia para darte gracias por esta oportunidad que nos estás dando de poder meditar en esta palabra que yo sé que tú la dispusiste para que mis hermanos hoy la escucharan, Señor. Yo sé que no es casualidad. Ven en esta hora, Señor, a confirmar tu palabra, Señor. Ven en esta hora a confirmar tu palabra, Señor Dios, en los corazones. Mis palabras no son nada si tú, Señor, no tocas a través de tu Espíritu Santo. Mis palabras no son nada si no van aderezadas con el poder de tu Espíritu Santo. Muéstranos, Señor Dios, que tú mejor que nadie estás interesado en nosotros.
Dice tu palabra, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué misericordia a tu vida. Si hoy estás aquí, no es por casualidad. Yo quiero darte lo que tanto y tanto has deseado. Alguien que te ame. Porque sabes que yo soy amor. El amor no es un atributo en mí. Honrados. Yo quiero sanar todas tus heridas. Quiero que me cuentes tus frustraciones. ¿Quieres que me revele a tu vida? Pero no clamas a mí. No esperas en mí. Hoy es tiempo de volver tus ojos y buscarme con todo tu corazón. Oh, Dios. Precioso eres, Señor Dios. Toca en esta hora, Señor. Enlázanos a tu corazón. Enlázanos a tu corazón, Señor. Enlázanos a ti, a tus pensamientos. Que tu Espíritu, Señor, esté ministrando en esta hora a nuestras vidas. Toca, Señor Dios. Toca el corazón